me deja a mí? ¿Qué me deja a mí como ser humano el estudiar la palabra del Señor? ¿Qué gano yo? Yo sé que es la palabra de Dios, sé que es el libro de Dios por excelencia, pero ¿qué gano yo? ¿Qué saco yo con estudiar la palabra de Dios? Dicho sea de paso, hermanos, queremos decirle a algunos hermanos que no están entre nosotros porque están fuera de la ciudad, andan por ahí con la familia, relajándose un poco. Algunos otros están, bueno, no sabemos de ellos, pero sí de algunos otros se han comunicado con nosotros y nos decían, ¿verdad?, que iban a estar fuera de la ciudad. Las bondades de estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar, hermanos, 2, 4, 6, 8, 9 características, 9 bondades o 9 cosas que estudiar la Biblia nos va a dejar, ¿sí? Hoy vamos a aprender qué me deja estudiar la Biblia, las bondades que yo gano al estudiar la palabra del Señor. Primero, vamos al libro de Mateo, hermano, capítulo 4, versículo 4. Hoy sí vamos a manejar un poquito de Biblia. Yo le pido que, o le pediría que la tuviera un poquito ahí a la mano, porque vamos a estar buscando varios versículos, por supuesto, para comprobar y para corroborar lo que estamos hablando. Mateo, capítulo 4, en su versículo número 4. La tentación de Jesucristo en el desierto después de haber ayunado 40 días. Él respondió, Jesucristo, Mateo 4:4, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo se alimenta de pan, sino se alimenta también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Espiritualmente, hermanos, nosotros venimos a la iglesia ¿a qué? A comer, a alimentarnos espiritualmente. Entonces, la primera característica o la primera bondad que yo gano al estudiar la palabra del Señor es que me alimento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es alimento a nuestro corazón, a nuestro ser interno. Cuando el diablo se presenta a Jesucristo, sabiendo que tenía hambre, por supuesto, Satanás sabía que el Señor había ayunado por 40 días. Es más, no uno de los versos, el verso 2 de donde acabamos de leer, dice, tuvo hambre. Habiendo pasado 40 días y 40 noches, final del verso 2 dice, tuvo hambre. El diablo lo sabía. Y tratando de aprovechar ese momento de debilidad de Jesucristo, Él se presenta y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder, su unción, su gracia está sobre ti. Manda, ordena que estas piedras que están aquí se conviertan en pan. Era lícito, hermano. El Señor estaba terminando el ayuno, el Señor tenía hambre, pero cuando usted hace las cosas a la manera de Satanás, ofende a Dios. Y viceversa, cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, ofende a Satanás. Entonces, Jesucristo le contesta y le dice, no solo de ese pan vivirá el hombre, no solo del pan físico. El hombre puede subsistir del pan que es la palabra de Dios, ¿sí? No solo ese pan es necesario para el hombre, es necesaria el alimento de la palabra del Señor para poder subsistir. Entonces, la primera bondad o la primera gracia que a mí me deja estudiar la Biblia es que me alimenta, porque la palabra de Dios es alimento. Ahora, vamos a Salmo 119, por favor. Y usted va a notar, por cierto, como un aporte, que el Salmo 119 es un salmo muy rico en cuanto a la descripción de la palabra de Dios.
El Salmo 119 es un capítulo que describe con sumo detalle y que tiene muchas enseñanzas hermosas acerca de lo que es la palabra de Dios. Salmo 119, y vamos a leer, hermanos, para empezar, el versículo número 71. Salmo 119. ¿Estamos ahí? Amén. Salmo 119, versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí ya estamos hablando de un hombre que no solo se alimenta de la palabra del Señor, sino que ya la disfruta, al grado que dice: para mí tu ley, Dios, para mí, Padre, mejor me es tu ley que millares de oro y plata. Lo segundo que vamos a descubrir, o la segunda bondad que a mí me da estudiar la Biblia, es que el que estudia la Biblia se deleita en ella, comienza a disfrutarla, ¿sí? No solo se alimenta, sino que el hombre que estudia la Biblia la disfruta. El verso 77, de ahí mismo, ¿qué dice, hermanos? Vengan a mí, que tu misericordia para que viva. ¿Por qué? Porque tu ley es mi delicia. ¿Qué era la ley de Dios para este hombre, para David? Su delicia. Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. Hermano, ¿no es cierto que nosotros a veces tomamos ciertas medicinas y ciertos jarabes, aunque tienen un sabor horrible, pero solo por el puro compromiso de que tenemos que sanar? Y no nos gusta el remedio, no nos gusta la medicina, pero la tomamos porque se trata de nuestra salud. Y nos han recetado una pastilla, un jarabe tan amargo, tan insípido, hermano, pero ahí sí que, como decimos, bueno, le hacemos cara y lo tomamos porque se trata de nuestra salud. ¿Sabe que cuando uno empieza en la vida cristiana y cuando uno está en el nivel de la carne, dice, bueno, es cierto, hay que leer la Biblia? Pues sí, pues es la palabra del Señor, y bueno, como que no nos queda otra. Pero cuando tú te metes en el mundo de la lectura, hermano, cuando tú te metes en el mundo del estudio de la palabra del Señor, por supuesto, el primer efecto es que te alimenta, ¿sí? Porque el hombre no solo vive del pan físico, sino vive del pan que es la palabra de Dios. Porque la palabra alimenta, primera característica. Pero te vas a dar cuenta que ese alimento es bueno, es exquisito. Entonces viene el otro nivel cuando un hombre comienza a deleitarse en la palabra de Dios. Por cerca de 4 o 5 años, yo hice un pacto con Dios de leer la Biblia todos los días, 1 hora. Y dicen, usted dirá, bueno, 1 hora no es gran cosa, pero todos los días. Llueva, trueno, relampaguee, holidays, cumpleaños, weekends, ¿sí? Y establecía horarios. Era en el tiempo en que yo trabajaba en una compañía que siempre me daba 1 hora de lunch al mismo tiempo. Entonces yo dedicaba esa hora completita desde que me sentaba, hermano, a abrir la Biblia.
y a leer. Y hermano, yo comprobé esto. Llega un punto en el que te metes tanto en la palabra del Señor que comienzas a deleitarte, comienzas hermano a disfrutar verdaderamente la palabra del Señor, porque la palabra, te das cuenta que no solo te alimenta, sino que es un buen alimento. La Biblia, hermano, no son las hamburguesas espirituales, no es comida chatarra, no es comida rápida espiritual. Este alimento es un alimento espiritual, pero es el alimento más refinado, es el alimento más hermoso. Y todo hombre que se mete al estudio serio, verdadero, se da cuenta de eso y se enamora de la palabra de Dios. David dice en el verso 97, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo comprendo eso, hermano, porque lo que yo leía se quedaba dando vueltas en mi cabeza el resto del día. Y yo andaba sentado en un forklift trabajando y andaba haciendo cosas. Lo bueno del asunto es que yo trabajaba solo. Eso era lo lindo. Que mi trabajo yo lo desempeñaba y no tenía compañeros, sino que era algo, yo sabía mis quehaceres. Entonces yo andaba solito como el loco, hermano, y mi mente en Dios, mi mente en su palabra, mi mente en lo que yo había leído, y ahí estaba yo limpiando cualquier cosa, lo que requiriera mi trabajo, pero como estaba solo, hermano, mi corazón deleitándose en la palabra. Por eso yo entiendo perfectamente las palabras de David cuando dice, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. Cuando pasas al grado de enamorarte de la Biblia, de disfrutar la palabra del Señor. Versículo 103 dice, ¿qué dice el 103, hermanos? Cuán dulces son a mi palabra, tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar, ¿tus qué? Palabras, más que la miel a mi boca. Qué manera de David de comparar la palabra de Dios. Más dulce que la miel. Hermano, disfrutamos nosotros así la lectura de la Biblia. ¿Verdaderamente disfrutamos así nosotros la lectura de la Biblia? ¿O agarramos nosotros la Biblia como un somnífero? Usted se quiere dormir y le dice a su madre, tengo sueño y no puedo dormir. Ah, ponte a leer la Biblia, hijo. Porque sabe que solo la abre y empieza justicia, juicio, derecho. Verdaderamente pudiéramos decir nosotros como David que tenemos una relación tan estrecha con la palabra al grado de decir, esta palabra, Dios mío, me es a mí más dulce que la miel. Difícilmente, ¿verdad? El verso 129 del mismo capítulo dice, maravillosos son tus pensamientos, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus pensamientos. 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué, hermano? Fueron mi delicia. Mi delicia. Una vez más, verso 163. La mentira aborrezco y abomino. ¿Tu ley qué? Amo. ¿Tu ley qué? Amo. Tu ley amo. Miren lo que dice el verso 165. Mucha paz tienen los que ¿qué? Aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuántos aman la ley de Jehová aquí? La palabra de Jehová aquí. Bueno, entonces la paz debe de reinar en nuestro corazón. Porque dice, mucha paz tienen los que aman tu ley.
y para ellos no hay tropiezo. Entonces, la primera bondad de estudiar la palabra de Dios es que me alimenta. La segunda es que me deleito en ella o la disfruto. La tercera, Juan capítulo 17. La tercera bondad de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17, por favor. Y vamos a darle lectura también al verso 17. ¿Qué dice Juan 17, 7? ¿Cómo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Santifícalos en qué? Jesucristo está orando al Padre y está pidiendo por la iglesia, por nosotros. Y dentro de su plegaria dice: Padre, a mi iglesia, a los míos, a mis discípulos, santifícalos en tu verdad, porque tu verdad santifica. Y luego dice: tu palabra es verdad. Entonces, diga conmigo: la palabra santifica. La palabra santifica. ¿Quiere usted, hermano, dejar el pecado? ¿Quiere usted dejar malas costumbres? ¿Quiere usted, hermano, apartarse del mal, apartarse de cosas que no convienen? Necesitamos limpiarnos con la palabra de Dios. La palabra, hermano, la palabra es agua, pero que constantemente tiene que estar cayendo sobre nuestro cuerpo. Puede haber caído una vez sobre ti y te limpió e hizo efecto, pero si no está cayendo constantemente sobre ti, no te limpia. La palabra santifica, la palabra te baña y te quita toda esa inmundicia, toda esa impureza. Cuando recuerdas en tu corazón, en tu alma, por el Espíritu: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Y tú estás en tu vida diaria, hermano, y todo eso se viene a tu mente y te aparta de pecado. Porque la palabra de Dios santifica. Tercera característica, tercera bondad que me da al estudiar la Biblia: la palabra de Dios me santifica. La palabra de Dios me alimenta. La palabra de Dios me deleita o la disfruto. ¿Sí? La tercera, la palabra de Dios que me santifica. Vamos a regresar al Salmo 19, hermano. 119, perdón. Salmo 119. No lo pierda, porque vamos a estar ahí regresando. Este es un salmo muy precioso. Salmo 119. El verso 9. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Escucharon todos? Amén. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar su Guardar su palabra. palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios santifica, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Quieres limpiar tu vida? ¿Quieres santificar tu vida? Estudia la palabra del Señor. Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifica, la palabra limpia. Verso 133 del mismo capítulo, por favor. Dice: ordena mis pasos, ¿cómo? Con tu palabra. ¿Cómo? Con tu Con palabra. tu palabra. ¿Cómo Dios corrige nuestra manera de caminar? Con la palabra. Con la palabra de Dios. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? La gente dice: ¿y tú cómo sabes? ¿Te ha hablado Dios? No necesito que Dios me hable. Yo conozco la voluntad de Dios por esta palabra. Amén. Porque lo que esta palabra dice es la voluntad de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. No necesito verlo físicamente, literalmente. Si la Biblia dice una cosa, eso viene de Dios. Y dice aquí, hermano: ordena mis pasos
con tu palabra. La palabra ordena nuestros caminos, santifica nuestro caminar, limpia nuestra vida. ¿Sí? La palabra nos santifica o nos limpia, como usted quiera llamarle. Siguiente característica, versículo 25, de ahí mismo del Salmo 119. Versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué dice, hermano? Vivifícame. Vivifícame Según tu palabra. según ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. La siguiente característica es: la palabra da vida. La palabra vivifica. Usted, hermano, usted ha escuchado esas frases en los cantos, ¿no? Vivifícame. ¿Y qué significará eso? Vivificar es simple. Vivificar significa dar vida. Usted está en el camino cristiano, medio muerto, moribundo, mirando el reloj, mascando chicle, le parece aburrido el camino del Señor. Si usted quiere llenar de vida su espiritualidad, si usted quiere, hermano, llenar su corazón de fuego, métase a la palabra, a un estudio verdadero, sincero. Usted va a ver que ahí encuentra poco a poco la vida de Dios comienza a fluir a usted. Y usted comienza a interesarse en las cosas del Señor. Y usted comienza a disfrutar las cosas de Dios. Y usted comienza a tenerle sabor, sentido a las cosas. La palabra de Dios vivifica, da vida, da vida. Verso 107, mismo capítulo, verso 107 dice: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios nos deleita. La palabra de Dios nos santifica o limpia, como usted quiera llamarle. La palabra de Dios vivifica nuestras vidas. Muy bien. Ahora, quedémonos ahí en el mismo capítulo 119. Ahora, vamos a algo muy hermoso. Al verso 98. Mire lo que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. ¿Con la Universidad de Harvard? ¿Con qué? Con los mandamientos. ¿Con el diccionario Larousse? No, ¿Con el curso por internet? no. ¿Con qué? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermano, ¿a quién no le gustaría obtener sabiduría más que sus enemigos? Qué lindo es ver, hermano, que el que te quiere mal, que el que te quiere destruir, sea avergonzado y trate y no pueda, porque tú tienes un caminar sabio y Dios te protege, hermano. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Mire qué lindo eso. La palabra de Dios nos da sabiduría. Y sabiduría mayor que nuestros enemigos. Si hay una sabiduría en este mundo, y la hay, una sabiduría diabólica, y la hay, porque ya la hemos estudiado, y Santiago habla de ella, que dice que esa no es la sabiduría que viene de Dios, sino que esa es una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Hay una sabiduría diabólica que opera en los hijos de maldad, que opera en los hijos de Satanás. Pero si ellos tienen inteligencia, si ellos tienen conocimiento, Dios ha prometido que el que estudie su palabra, que el que se deleite en su palabra, obtendrá sabiduría más que sus enemigos. ¿Tienes un enemigo poderoso? ¿Tienes un enemigo sabio, un enemigo estudiado, un enemigo rico? No te preocupes. Concéntrate en el estudio de la palabra. Concéntrate, como dice en el final del verso, en que sus mandamientos estén contigo todo el tiempo.
O sea, que te guíen, que dirijan tu caminar. Y eso te va a dar sabiduría mayor que la sabiduría de tus enemigos. Sabiduría. Ahora, verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tus testimonios son ¿qué? Meditación. Son mi meditación. El que estudia la palabra sobrepasa a sus maestros. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Cuántos enseñadores tuvo David en la palabra de Dios? Desde pequeño, hermano, oía a sus padres, oía las historias de Israel, oía en el templo, oía a los grandes rabinos disertar en la ley, y eso lo llenaba. Y en más de algún momento, David y todos nosotros hemos dicho: qué lindo, me gustaría enseñar como ese rabí, como ese predicador, como ese hombre. ¿Sabe, hermano? Yo en más de una ocasión señalé a un hombre de Dios y dije: ¿cómo me encantaría que yo pudiera predicar como ese hombre? Y cuando uno se mete con Dios, hermano, y uno es fiel con Dios, uno sobrepasa a sus maestros. Porque eso dice aquí: más que todos mis maestros, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Piense en un hombre de Dios que usted admira. No lo nombre, pero piense en un evangelista, en un profeta, en un apóstol, en una persona que usted admira. Lo ha visto en la televisión, ha leído sus libros, lo ha visto en enlace, lo ha visto en campañas, en lo que usted quiera. Piénselo. ¿No le gustaría, hermano, que un día la gracia, el conocimiento de Dios que usted tenga sea mayor que la de ese hombre? Es posible, hermano. Es posible. David sobrepasó a sus maestros. Yo he dicho algunas cosas antes, pero estas hay que mencionarlas con pinzas para que la gente no las malentienda a veces, hermano. Pero recuerdo que Dios me dio la oportunidad de ser ministrado por algunos hombres que dentro de mi corazón yo dije: wow, para mí me sería ser suficiente como ese hombre de Dios. Y al cabo de los años, a las vueltas de la vida, los topamos, los encontramos. Y digo esto para la gloria de Dios, pero